Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 20 de agosto del 2024, día de San Bernardo de Claraval, el doctor melifluo de la Iglesia Católica, que en cierto sentido es también patrono de mi familia. Así es que recordar al doctor melifluo, San Bernardo de Claraval, y que ruegue por todos nosotros. En el episodio anterior, hace 2 semanas, empezamos a hablar de un suceso muy poco esclarecido de la historia paraguaya. En plena guerra de la Triple Alianza, en los meses de enero y febrero de 1869, se inició la ocupación aliada del territorio paraguayo y en el departamento de Concepción se produjo la única conspiración exitosa contra el gobierno del mariscal Francisco Solano López. Pues en ese momento y lugar, el sacerdote Policarpo Páez, junto a otros colegas suyos, y los jefes políticos de Concepción y Horqueta, Juan Gómez de Pedruesa, Juan Núñez, respectivamente, por lo menos desde febrero de 1869, estaban en connivencia con las fuerzas aliadas para entregar a las ciudades del departamento concepcionero e incluso de San Pedro, lo que es confirmado por reportes de los mismos brasileños. En la emisión anterior mencionamos uno de ellos, el Jornal do Recife del 22 de marzo de 1869, en el que los aliados nos cuentan que por lo menos desde el 22 de febrero de 1869, los mencionados traidores, a la cabeza de ellos el cura Policarpo Páez, ya estaban negociando la entrega de Concepción a los brasileños. ¿Qué sucedió después? Un episodio sumamente confuso que intentaremos esclarecer y trataremos de observarlo no desde la versión de los vencedores, sino desde el inmolado cadáver de los vencidos. Esto es la real historia. En primer lugar, antes de empezar, hay que hacer una digresión aclaratoria. En la hermenéutica histórica, y lo digo como aficionado a la historia, debemos ser muy criteriosos a la hora de tomar informaciones y presentarlas como pruebas o como evidencias de tal o de cual cosa. Por ejemplo, una confesión o una declaración espontánea es mucho más valiosa que una mera acusación. Me explico. Si los brasileños o sus adláteres de la Legión Paraguaya acusan al mariscal López de haber cometido actos atroces de toda índole, eso debe ser visto como una mera acusación, que está aún más
intensificada por el contexto de la propaganda bélica. Ahora, si tenemos, por ejemplo, que el mismo general argentino, José Ignacio Garmendia, afirma espontáneamente en un libro suyo, en varios libros suyos, que los ejércitos de la Triple Alianza cometieron vejámenes, violaciones y demás atropellos a las mujeres paraguayas que capturaron los aliados tras la batalla de Abaú, por ejemplo, esto puede considerarse como una admisión total, un hecho histórico, porque nadie va a declarar contra sí mismo de forma espontánea. Nadie va a decir, nosotros cometimos estos crímenes solamente por gusto. Uno lo hace para dejarlo en claro públicamente, confiesa al mundo lo que hizo en ese momento. Esta es una gran diferencia que lastimosamente no es muy claro para algunos, inclusive historiadores académicos, miembros de importantes academias, no tienen en clara esta distinción hermenéutica entre una confesión espontánea, una admisión y una acusación. Debe quedar muy en claro que no es lo mismo una cosa que la otra. Lastimosamente en el Paraguay, repito, tenemos mucha gente que quizás por desconocimiento, lo que sería disculpable, o quizás por fuertes compromisos de capilla hermética, lo que no es disculpable, tratan de hacer pasar por lo mismo la acusación propagandística de unos versus las confesiones espontáneas o las admisiones espontáneas de los otros. Volviendo al tema, luego de esa importante aclaración, el 28 de abril de 1869 llegó a Tacuatí, departamento de San Pedro, el mayor José Benítez, alias Toro Pichai, o Pichai también le dicen. Recibió órdenes del mariscal López de ir hasta Concepción para restablecer el orden. Recordemos que en la ciudad, al menos desde febrero de 1869, ya había una conspiración con la que se la entregó a los aliados y debía capturar Toro Pichai a los principales responsables de la traición para someterlos al rigor de las leyes vigentes. Decir esto es una cosa, pero afirmar que el mariscal López dio la orden de lancear automáticamente a medio mundo es algo muy distinto. En condición de prisionero del Brasil, vuelvo a repetir, recalco y resalto, en situación de preso de guerra en un barco brasileño, el general Francisco Isidoro Resquín afirmó el 9 de abril de 1870 que el mayor Benítez, alias Toro Pichai, fue comisionado por el mariscal López para ejecutar a las familias acusadas de traición, aclaramos, y tenía una lista con causas escritas con cargo de examinar a los acusados y ejecutarlos si resultase cierta la acusación. Vuelvo a leer eso. Con cargo de examinar a los acusados y ejecutarlos si resultase cierta la acusación. Y continúa Resquín. Después ha sido acusado a su vez el comisionado Benítez de robo y abuso que ha cometido en su comisión, habiéndose reducido a prisión por dichos delitos. Pero luego, porque algunos dicen aquí está ya todo demostrado claramente demostrado, porque Resquín, cuando estaba preso de los brasileños y cuando tenía miedo de que los legionarios que gobernaban en el país le ejecuten, porque pedían la cabeza de Resquín, los legionarios, no olvidar eso. Entonces, en esa situación, él dice esto
y algunos ya toman como verdad absoluta esta declaración. Pero luego él escribe un libro. Y en su libro Datos históricos sobre la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, en las páginas 137 a 138, titula este fragmento el general Resquín así: Traición castigada. Así lo titula: Traición castigada. Y luego relata: a fines de mayo del 69 tuvo noticia el mariscal López de que el jefe de milicias de Horqueta, estoy leyendo, y los vecinos de Villa Concepción, José Núñez y su hermana Agustina Núñez, presididos por el cura Policarpo Páez, se habían embarcado en los acorazados enemigos, proponiendo al jefe de ellos, en nombre del comandante de la precitada villa, Juan Gómez de Pedruesa, no solamente poner a disposición de los aliados toda la guarnición de aquel punto, sino también los medios de movilidad que pudieran precisar para sus operaciones, si se obligaban a respetar todas las familias de Concepción al ser ocupadas por las fuerzas de la Triple Alianza. Continúa el general Resquín en su libro: en cuanto el mariscal recibió el aviso de tan infame pacto de la más negra traición, que cortaba a nuestro ejército de sus últimos recursos por sus mismos hijos, inmediatamente el mariscal López despachó a un jefe bárbaro llamado José Benítez, sargento mayor de caballería, con orden expresa de tomar preso al comandante Pedruesa y de averiguar el hecho denunciado según las publicaciones aparecidas en los diarios de la Asunción, y averiguar lo que hubiera de cierto respecto al hecho atribuido al padre Páez, al jefe de milicias Ayala y al vecino de la villa de Concepción, José Núñez, y su hermana, que llevó consigo al enemigo. Vuelvo a leer y recalco. ¿Cuál era la orden, según Resquín? Orden expresa de tomar preso al comandante Pedruesa y de averiguar el hecho denunciado, según las publicaciones aparecidas en los diarios de Asunción, y averiguar lo que hubiera de cierto respecto al hecho atribuido al padre Páez, que nosotros ya sabemos que es totalmente real porque los propios brasileños lo dicen, al jefe de milicias Ayala y al vecino de la villa de Concepción, José Núñez, y su hermana. Es decir, que el general Resquín nos cuenta que la misión del mayor Benítez era averiguar y tomar presos. No habla de lanzamientos el general Resquín. Y conste que él fue protagonista de esto porque él acompañó al mayor Benítez en gran parte de su trayecto en el departamento de San Pedro. Luego se reintegró al Ejército Nacional Resquín. Entonces Resquín sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Aparte de que era jefe de Estado Mayor del Ejército. Y continúa el general Resquín. Pero el mayor Benítez, consecuente con sus antecedentes, entró en Villa Concepción, olvidándose o prescindiendo de las órdenes que había recibido y sacrificando a muchas familias y a una gran parte de la guarnición, ultrapasando así las órdenes de averiguación que tenía consignadas para informar al gobierno nacional de lo que realmente había en aquella desgraciada población por la cobardía del comandante Pedruesa. Tales desórdenes, que importaban un desacato, motivaron que el mayor Benítez fuera remitido con una barra de grillos al campamento de Ascurra para ser juzgado por sus arbitrariedades. Pero en este intermedio, el Ejército Nacional se puso en movimiento, efecto de los reveses sufridos en Piribebuy y en el monte de Caraguatá, y cayó prisionero Benítez en poder de los enemigos, circunstancia que le privó de recibir el castigo que merecía por su culpa. Esto es lo que cuenta el general Francisco Isidoro Resquín. Recordemos que el 30 de mayo de 1869 se produjo
la batalla de Tupipitán, la última gran batalla que se peleó en esa zona. Unos 1.300 soldados dirigidos por el teniente coronel Galeano intentaron ir al rescate de las poblaciones civiles que estaban sufriendo las tropelías del general Correa da Câmara y el ejército brasileño. Y lastimosamente nuestras tropas fueron derrotadas. 500 prisioneros de guerra, lo dice Thomas Wigan, aproximadamente 500 prisioneros de guerra fueron degollados, paraguayos. En fin, ese es el contexto en el que está sucediendo todo el triste acontecimiento de Concepción. Los aliados ocupando la región, cometiendo tropelías en la región, y los jefes políticos del departamento entregando la ciudad de Concepción y las ciudades aledañas a la Triple Alianza. En ese contexto sucede lo que sucede. Ahora, nadie, absolutamente nadie, niega los desmanes y las vejámenes que cometió el salvaje Toro Pichahí. No conozco ningún solo historiador que lo haga, ni yo, ni Juan, ni Enrique, ni Lizarela, ni nadie niega. Nadie niega lo que hizo Toro Pichahí. Ahora, la pregunta es, ¿fueron esas las órdenes que recibió? El general Resquín, que es protagonista directo del asunto, afirma en su libro y también lo da a entender en sus declaraciones en condición de prisionero, que esas no eran las órdenes. Y luego tenemos al coronel Juan Crisóstomo Centurión, que para lavarse las manos de cualquier cosa, siempre estar listo y rápido. Y sin embargo, Centurión se pone del lado de Resquín. Sigue la línea de Resquín y dice que es cierto lo que dice, lo que afirma Resquín, que esas no eran las órdenes del mayor Benítez, que él se ultrapasó en sus órdenes o ignoró las órdenes que recibió. Entonces tenemos a Resquín y a Centurión, que le secunda, que afirman que el Toro Pichahí es el que realizó lo que realizó, desobedeciendo las verdaderas órdenes que recibió del mariscal López. Y luego tenemos a otro personaje, que es Héctor Francisco de Cud. ¿Quién fue Héctor Francisco de Cud? Hijo del comandante de la Legión Paraguaya, Juan Francisco de Cud, coronel, teniente coronel de la Legión Paraguaya. Él mismo militó siendo muy joven en la Legión Paraguaya. Opositores al gobierno del mariscal Francisco Solano López eran ellos. Si hablamos de los de Cud como legionarios, no mentimos. Ellos son legionarios, fueron legionarios. La familia de Cud fue legionaria. Pero este Héctor Francisco de Cud es más cara dura que cualquiera, porque se casó con Adelina López. ¿Quién era Adelina López? Era descendiente de una de las hermanas del mariscal López. Y según la leyenda, era hija adulterina o hija bastarda del general José Antonio Correa da Câmara, el brasileño que le dio muerte al mariscal López. O que ordenó su muerte, por lo menos, en Cerro Corá. Es decir, Héctor Francisco de Cud no solo es legionario, sino que es un descarado personaje hipócrita hasta la médula. Y podemos añadir más, el hombre se benefició durante la posguerra de numerosas expropiaciones de tierras públicas o de tierras que pertenecían a la familia López Carrillo, y él terminó viviendo allí en esas propiedades. Un famoso chalet de don Carlos Antonio López pasó a ser propiedad de Héctor Francisco de Cud. O sea, imagínense lo que estamos hablando. Estamos hablando de un personaje con un descaro
ilimitado, con una hipocresía increíble, y que formó parte de la Legión Paraguaya. Por lo menos era hijo del segundo jefe de la Legión Paraguaya, Juan Francisco de Cud. Ese es Héctor Francisco de Cud. Y es él quien crea una obra panfletaria llamada La Masacre de Concepción, ordenada por el Mariscal López. Así se llama el título completo. Y en esa obra, Héctor Francisco de Cud entrevista ¿a quién? A su peón de estancia, a su empleado. Repito, su empleado, su peón de estancia, el mayor José Benítez, alias Toro Pichai. Es decir, que José Benítez, alias Toro Pichai, era empleado de Héctor Francisco de Cud. Trabajaba para él en la posguerra. Y ese relato es el que él transcribe en su libro, diciendo que el mayor José Benítez, alias Toro Pichai, y esto dice el libro de Cud, le detalló más o menos el contenido de las órdenes que habría recibido del Mariscal López, entre paréntesis, que incluían el lanceamiento, el contenido de las órdenes, como ya les dije, así como algunos nombres de traidores que presuntamente formaron parte de este proceso. Toro Pichai alega ante su patrón Héctor Francisco de Cud que él no consideraba culpable a nadie, pero que igual los ejecutó. ¿Pero por qué hizo eso? Por seguir órdenes y por miedo a ser castigado por el Mariscal López. Para algunos historiadores académicos, estas afirmaciones ya son palabra santa, palabra de Dios. Héctor Francisco de Cud y Toro Pichai. Pero nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la orden? ¿Existe el documento escrito y firmado por el Mariscal López en donde quedó redactada la orden de lancear a la gente a mansalva? Resquín no lo cita, Centurión no lo cita y Héctor Francisco de Cud tampoco. Ni uno de los tres lo hace. Los tres recogen lo que recuerdan de la orden. Y si hubiera existido dicho documento, estoy muy seguro que estos historiadores académicos ya hubieran empapelado el país con ese documento. Sin embargo, yo humildemente debo decir, nunca vi tal documento en ningún libro. Si ese documento existiera, como ya les dije, no duden de que ya lo habrían empapelado, el país entero ya iba a estar empapelado. Pero lo que tenemos no es más que una acusación de Héctor Francisco de Cud que pone en boca del mayor José Benítez para tirar todo el fardo de lo sucedido en Concepción sobre las espaldas del Mariscal López, quien obviamente no podía defenderse de estas recriminaciones. Lo cierto es que la terrible actuación de Toro Pichai costó la vida de unas 50 a 70 personas en Concepción. Algo que nadie niega, absolutamente nadie niega lo que hizo Toro Pichai. La cuestión clave es la siguiente: ¿cuál de la versión de los hechos es la verdadera? La del general Francisco Isidoro Resquín, secundado por el coronel Juan Crisóstomo Centurión, quienes afirman que el mayor José Benítez, alias Toro Pichai, no obedeció las órdenes del Mariscal López y actuó por su propia inspiración para liquidar a esas familias y robarles, que también los propios brasileños cuentan que Toro Pichai les robó varias joyas a esas familias? ¿O es Héctor Francisco de Cud, el legionario, hijo del jefe de la Legión Paraguaya, Juan Francisco de Cud, yerno del brasileño Correa da Câmara, el que dice la verdad absoluta y nadie le tiene que cuestionar?
Y por supuesto, Héctor Francisco de Cut pone en boca de Toro Pichai ciertas cuestiones. Pero de nuevo, Toro Pichai, también empleado de Héctor Francisco de Cut, quería presentarse a sí mismo probablemente como un inocente y mandar todo el fardo al Mariscal López. Es lógico pensarlo, ¿o no? Usted sacará esas conclusiones, pero aún tendremos un capítulo más para esta saga en donde daremos cierre al asunto de la masacre de Concepción. Este es el capítulo récord en longitud de la Real Historia. Y bueno, por algo será, por la importancia y la controversia que genera este episodio, que hasta hoy no busca esclarecerse, todo lo contrario. Se impone por la fuerza y por la mera propaganda la versión de la Legión Paraguaya y de la Triple Alianza. Y las palabras de hombres como el general Resquín y como el coronel Centurión se desprecian simplemente porque ellos explican probablemente la verdad de lo que sucedió. Síganos en Informate PI, en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima semana, si Dios así lo permite, cerraremos con este tema muy interesante. Hasta entonces, permiso.